Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a Dios por Jesús, por ese nombre poderoso, por el que estamos acá y por el que hemos podido cambiar nuestra vida, hemos podido ser transformados. Pensaba que compartir, y a ver, que no es fácil subirse acá. A veces uno lo ve a Germán, lo ve a Pablo, lo ve a Raúl, o al que pasa, y es una responsabilidad poder compartir palabra de Dios. Por eso, aparte de esta canción, me gustaría que estemos orando y preparando nuestros corazones. Este ambiente de adoración que hemos tenido nos fue preparando, nos fue centrando en la presencia de Dios, y me gustaría empezar esta charla con una oración, diciendo: Señor, gracias porque podemos estar acá. Fue una mañana diferente, con mucha lluvia. Se nos complicó a algunos llegar, pero estamos acá, Señor, y las preocupaciones con las que podemos venir, las dudas, Señor, los temores, lo queremos dejar en tus pies, Señor, que vos puedas llenarnos con tu Espíritu Santo, que vos nos hables, Señor, que tu palabra nos ilumine en este tiempo, que nos guíe, que podamos, Señor, ser tierra fértil para que vos plantees la semilla. Señor, solamente uno acá es canal tuyo y queremos escucharte a vos. Gracias, papá, por este tiempo, gracias por el equipo de alabanza que nos ha ministrado, gracias por los chicos del sonido, de multimedia, gracias por toda la gente que ha estado preparando este momento. Señor, bendecí la vida de cada hermano, bendecí, Señor, su familia, Señor, y nuevamente saca todo pensamiento que pueda estar estorbando de nuestra cabeza, toda preocupación, toda angustia, Señor, toda cosa que estorbe tu palabra, que podamos ser tierra fértil. En el nombre de Jesús, amén. De chico, a mí me gustaban mucho las series y las películas. En mi época no había Bluey, por ejemplo. No sé, los padres de hijos chicos deben conocer esos dibujitos. Pero bueno, Pero esto era lo que yo veía en mi adolescencia y niñez. Hay muchos que no lo deben conocer. Los que conocen esto ya les suenan un poco las rodillas, los tobillos, los hombros. Pero títulos de película: Retroceder nunca, rendirse jamás. Peliculón donde generalmente en todas estas películas o series, ¿qué pasaba? Había alguien que sufría algo. Le robaban, lo maltrataban, lo saqueaban, le pasaba algo y venían estos valientes héroes a hacer justicia, a recuperar lo que no podían hacer las personas débiles. Ahí está Steven Seagal, tremendo. Bueno, son todos héroes de mi época. Y como a mí me gusta esto, en un momento, leyendo la Biblia, leí una historia que me gustaría compartirla con ustedes, que está en 1 Samuel, y se corta, puede ser el micrófono, 1 Samuel capítulo 30. Si me quieren acompañar, yo voy a leer la versión NBI, la nueva versión internacional, y es la historia de David derrotando a los amalecitas. ¿Bien? Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Si quieren, escuchan, si no, lo buscan. 1 Samuel capítulo 30. Habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie.
Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David venía de una batalla que no combatió, no le permitieron combatir, y dice que venía de 3 días de cabalgar. Un viaje de 3 días es complicado. Si alguno hizo un viaje largo en vehículo, ya es complicado y podemos tener aire acondicionado, podemos tener música, lo que sea, pero a caballo debe ser todavía mucho más complicado. Y me imagino a David y a sus hombres tratando de llegar a su hogar después de un viaje largo, un viaje cansador, y ver a lo lejos humo. Donde tenía que estar mi familia, donde tenía que estar mi gente, humo. Un humo que no era de un asado, no era de una comida, sino un humo espeso, negro, de algo que se está quemando. Y me imagino la desesperación, ¿no? Dice el versículo 4, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. Yo no sé si alguna vez te pasó de alguna situación difícil, dura, donde uno llora y alza la voz, dice otra versión, o grita hasta quedarse sin fuerza. Yo vivo en un edificio donde al lado hay un sanatorio. Yo estoy en el 10º piso y una vez llegando al departamento, cambiándome, haciendo mis cosas, escucho 2 gritos de un hombre y de una mujer. Y no eran gritos de alegría ni nada, sino eran gritos de tristeza. Y lo escuché repetidamente. Y son esos gritos que estremecen, que te estremecen escucharlo, porque son gritos de dolor y angustia. Y yo traslado esto y me imagino a David y sus hombres llorando de esa forma. Todo lo que ellos tenían, sus esposas, sus hijos, hijas, sus bienes, todo lo que tenía ya no estaba. Todo lo que tenían seguro ya no estaba. Y también vivimos en lugares que a veces no son muy seguros y cuando sufrimos algún robo o algo, no sé si sienten o han sentido los que pasaron por eso una sensación fea cuando nos sacan algo, ¿no? Cuando te roban algo. Imagínate esto, que le sacaron todo. Y veo una situación extrema. David y sus hombres de guerra, acostumbrados a las batallas, pasando por este momento. Dice el versículo, si pasa, ahí está. Del versículo 6 al 8, David se alarmó, estamos en 1 Samuel 30, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Hablábamos de una situación difícil, de dolor, de mucha angustia, desesperación, y para el colmo se suma algo peor, que los propios hombres de David decían, este es el culpable, por algo lo deben haber querido apedrear, este es el culpable, porque él nos lleva a lugares donde no tenemos que estar, al pueblo enemigo, porque él no dejó a alguien que esté a cargo de nuestra familia, por eso nos pasan las cosas que nos pasan. En la Biblia dice que estaban muy amargados por la pérdida de sus hijos e hijas y obviamente buscaban a alguien que sea culpable de esa situación, ¿no? Cuando
también pensaba esto, situaciones de dolor, de dificultad, generalmente buscamos la culpa de alguien, ¿no? Hablamos hace ratito cuando pasamos algún robo o algo por el estilo, pero ¿por qué no cerraste bien la puerta? Pero yo te dije que pongamos algo en la tapia, que esto, que le faltaba seguridad, y a veces buscamos algún responsable. En este caso, yo me centro en David y digo, a pesar del dolor, porque él perdió sus hijos, sus hijas, su esposa, se suma el tema de que sus propios hombres, sus guerreros con el que él combatió, con el que él batalló, también se ponen en su contra y suman más presión todavía a la que tenía. Y sigue, pero yo antes de pasar al versículo donde vemos la decisión que toma David, me gustaría un poquito, porque a veces uno toma decisiones en la vida, en las situaciones difíciles, de acuerdo a una historia de vida, de acuerdo a lo que hemos vivido, a lo que nos pasó, ¿no? Y yo veía en David, antes de analizar su decisión, que David era una persona, para mí, despreciada por su familia. Y voy a decir, ¿por qué Guille despreciada por su familia? En esa época había dos personas muy importantes en el pueblo de Israel, que era el pueblo al que pertenecía David. Uno era el rey, el primer rey que tuvo Israel, que era Saúl, y otro era el profeta. Antes del rey, el profeta era una de las máximas autoridades del pueblo. Si el profeta viene y te dice, Guille, voy a ir a tu casa, porque hay uno de tus hijos que Dios me dijo que va a ser rey. Yo digo, ¿en serio? Bueno, los peino, los baño, los preparo, los limpio, les limpio la zapatilla, todo y los dejo impecables. Ahora, si a uno de esos hijos lo dejo yo cuidando el negocio, o en este caso a David, las ovejas, es porque yo como padre o no tengo mucha confianza en que pueda haber sido David el elegido o no lo valoraba. Entonces yo digo, alguien despreciado por su familia. Aparte de esto, David tenía los celos, o sufría, perdón dicho, los celos del rey de Israel. La máxima autoridad de su pueblo celaba de David. Muchos conocemos la historia de David y Goliat, había vencido a Goliat, batalla que iba David, batalla que ganaba. Entonces el rey dijo, este me quiere sacar el trono, tenía celos de David y lo quería matar. Por estos celos del rey, por estas intenciones de matarlo, David no tenía un lugar fijo donde vivir. Se trasladaba, iba de un lugar a otro. En esto que estamos leyendo, él se tuvo que trasladar al pueblo enemigo. O sea, yo argentino de pura cepa me tengo que ir a vivir a Brasil. No, o sea, son los contrincantes de fútbol, no. Bueno, David tuvo que hacer eso, irse a vivir al pueblo enemigo porque dijo, en este pueblo seguramente mi rey, el rey de mi pueblo, no me va a seguir. Pasaba hambre. En 2 ocasiones vemos que David, trasladándose, escondiéndose, pasó hambre. No era fácil su situación. Se humilló, actuó de loco para que el rey enemigo no lo tomara preso. Y lo que dije fue a vivir con los enemigos de su pueblo. Entonces, yo con todo este historial, yo digo, ¿qué decisiones es más fácil tomar, no? Porque uno dice, cuando lee la historia, la leemos a veces de corrido y decimos, qué bueno. Pero yo con todo este historial, yo hubiera tomado otro tipo de decisión, no la de David. Yo, Guillermo, me hago cargo de las posibles decisiones y yo la primera me enojaría. Dios, estoy cansado de esta situación. Estoy agotado. Todo esto me pasa, culpa tuya, porque vos me hiciste ungir por Samuel. ¿Para qué me ungiste, Dios? ¿Para qué? Estoy cansado. No pego una. Solamente en las batallas gano. Paso hambre, no puedo vivir en mi pueblo. Estoy harto. No sé si soy el único que se enoja ante ciertas situaciones, pero nos pasa. Después decía, bueno, capaz que buscar un aliado. ¿Qué sería? Muchachos, ¿cómo me van a tirar piedras? O sea, yo soy su líder, su jefe. O sea, vos, Juancito, vos, Pedro, ¿cómo me van a tirar una piedra? Vení y buscar aliados, enfrentarse entre ellos, pelearse entre ellos.
quedarse en el fracaso. Otra posible decisión que podría haber tomado David tranquilamente, es decir, todo me sale mal. Ya estoy cansado de esconderme, estoy cansado de que me persigan, estoy cansado de pasar hambre, tengo que trasladar a mi familia de un lugar a otro, estoy harto de esto. Me quedo acá, ya está, ya perdí todo, listo, ya me quedo donde estoy porque estoy cansado. Y la otra que pensaba, la motivación personal. Muchachos, somos guerreros. No puede ser que esto nos afecte. Nosotros sabemos, conocemos el desierto, sabemos manejar la espada, somos muy picantes peleando, entonces no podemos quedarnos acá. Pero David dice que no toma ninguna de estas decisiones. En el versículo 6 dice que David cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Eso en la versión NBI. En la versión Reina Valera 1960 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y me gusta la versión Dios habla hoy, que dice: sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios. Algo que nos cuesta mucho, y a mí personalmente me cuesta mucho en la angustia, en el dolor, es enfocarme en Dios, ¿no? Pero también veo y observo a un David que lloró, que gritó hasta quedarse sin fuerza. No es que todos los guerreros, y no David, sino que él pasó el dolor, pasó el sufrimiento, lloró, pero tuvo una actitud diferente. Dice que se fortaleció en Jehová o cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Ahí está, gracias. ¿Qué hace cuando pone su confianza en Dios? Le pide al sacerdote que le traiga el efod, que era la forma que tenían en ese tiempo de comunicarse con Dios, el protocolo para comunicarse con Dios. Y acá vienen dos preguntas interesantes que le hace David a Dios. Yo con la primera pregunta, yo lo leí varias veces a esta historia porque me gusta, porque es de guerrero, de toma de decisiones, de rescatar a los cautivos. Pero una pregunta de David que yo digo, David está loco. Le pregunta a Dios: ¿debo perseguir a esta banda? David, ¿qué te pasa? Te robaron tus hijos, tu familia, tu esposa. ¿Cómo vas a preguntar eso? Dios, ¿tengo que perseguir a esta banda? O sea, son de las preguntas ilógicas que puede haber hecho. Esta es, creo que, la número 1. ¿Cómo le va a preguntar eso a Dios? Perseguir a esta banda. Yo, seguidor de David, me agarraría la cabeza y digo, mira si le contesta que no. O, ¿cómo va a ser una cosa tan descabellada, tan loca? Y yo veo que en esta pregunta veo una confianza extrema de David en Dios. Veo a alguien que pone toda su confianza en Dios. Yo no sé si alguna vez te pasó que a veces tenés miedo de preguntarle o de respuestas de Dios en alguna enfermedad, en alguna situación difícil, pero si había situaciones difíciles, eran estas. Y David preguntándole esto a Dios: ¿debo perseguir a esta banda? La segunda pregunta, para mí, no es tan trágica, es un poquito más lógica, que dice: ¿los alcanzaré? Dos preguntas. La primera, o sea, yo creo que para mí David estaba fuera de quicio, pero veo un David, de nuevo, confiando en su Dios, que no era solo de palabras, sino en verdad poniendo toda su esperanza en Dios, y los alcanzaré. ¿Bien? Y Dios le responde dos cosas: persíguelos y que lo vas a alcanzar y rescatarás a los cautivos. Yo cuando veía esto de David, y reitero, esto es la confianza de Dios, de David, de nuevo me equivoqué, de David en Dios. Una confianza plena, una confianza
de que Dios iba a obrar. Una dependencia plena. Preguntando este tipo de cosas a Dios, una dependencia completa de Él en Dios. Seguimos leyendo. Dice el versículo 9. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Hemos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos a donde están estos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición los llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Dios le responde a David y le dice, lo vas a alcanzar, perseguilo, lo vas a alcanzar. Y empieza, dice que el arroyo de Besor, de donde ellos estaban, aproximadamente son 25-30 kilómetros aproximadamente. Según Google, yo buscaba cuánto puede hacer un caballo por día recorrer. Según Google, entre 30 a 45 kilómetros por día hace un caballo. Capaz que alguno me dice, no, Guille, otro sí, no sé. Pero bueno, pensaba esto. Empezaron a recorrer un día buscando a su familia, buscando a sus seres queridos. Y un día en donde no había señales. Un día en donde Dios les dijo, perseguilo, lo vas a encontrar. Pero Dios, ya pasó un día y no hay señales, no pasa nada, no vemos, no hay huella, no sabemos dónde están. Y pasa esto aparte, 200 hombres, 200 guerreros de David se cansan. Yo cuando leía esto digo, hay que ser, en el término futbolero, medio pecho frío como para, te han robado la familia, te han sacado tus hijos, tus hijas, y vos vas a estar cansado y te vas a quedar de brazos cruzados. Yo digo, o sea, es medio ilógico, pero pensándolo un poquito más, yo creo que no es eso, yo creo que es la falta de confianza y de esperanza en lo que Dios les dijo. Por eso digo, un día recorriendo, no encontrando nada, no viendo pistas, no habiendo nada en donde podamos saber dónde está nuestra familia o la familia de ellos, es como que el desánimo se apodera de nosotros y nos hace tirar un poco los brazos, ¿no? Hay veces que cuando sentimos algo de Dios y lo intentamos y no pasa lo que queremos o no se cumplen las expectativas que tenemos, es lo que a veces nos sucede más fácil es tirar los brazos. Decir, bueno, ya está, basta, hasta acá llego. Y esto es lo que yo veo de esos 200 hombres. David dice, no importa, quedó con menos gente, de 600, pasamos a 400, vamos a seguir buscando. Y ahí, yo digo, el egipcio, las casualidades. No son casualidades, son cosas que Dios permite que nos sucedan en situaciones difíciles. Son situaciones, personas, momentos que Dios permite en donde empezamos a ver un poquito lo que Dios nos prometió. En este caso a David le dijo que los persiga y que los iba a salvar. Y aparece este hombre
hecho una piltrafa. Dice que su dueño, era un esclavo, lo dejó enfermo. Pero aparte de que estaba enfermo, 3 días sin comer y sin beber nada. Yo no almuerzo al mediodía y las tripas me suenan mal. O sea, imagínense, en 3 días sin comer y beber, este hombre estaba en estado pésimo. Lo encuentran, le dan de comer, le dan de beber, le preguntan, ¿y vos quién sos? Soy el egipcio, un esclavo que mi amo me dejó tirado porque estaba enfermo. Ajá. Y bueno, y tuvimos y fuimos a Ziklag y le incendiamos. Ahí está. Yo me imagino el rostro de David, acá está, gracias Dios. Esa es una respuesta, gracias Dios por este egipcio. Y este egipcio lleva a David a este lugar donde estaban los amalecitas con todo el botín. Dice que estaban festejando, tremendo botín lleno. Miren todo lo que tenemos para comer, para tomar. Ellos festejaban todo lo que habían saqueado. Seguimos con la lectura. En el versículo 17 dice: David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron con sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que le habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado, y la gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlo. 1 día y medio, dice que desde la mañana hasta la tarde siguiente estuvieron batallando. No habrá sido una batalla tampoco fácil. Imagínense, si lo único que escaparon eran 400 jóvenes en camello, o sea, la multitud de gente, de guerreros que habrán tenido ellos, no fue una batalla fácil. Pero Dios le restaura a David todo. Dice que no le faltó nada. No le faltó nada. Le devolvió sus 2 esposas, sus hijos. Y aquí yo veo un Dios que restaura. Un Dios que restaura. Y no hablo, a eso conversábamos ayer con mi esposa, no hablo de lo económico. En este caso, los bienes, pero yo veo un Dios que restaura familias en este tiempo, que restaura vidas. Pero ¿cuándo restaura? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando yo deposito mi confianza en Dios, cuando yo me aferro y dependo de Él. Para David no fue fácil. Tuvo que pasar muchas situaciones difíciles y complicadas. Y a nosotros lo que menos, y a mí por lo menos lo que menos me gustan son las situaciones difíciles y complicadas. Haría lo que sea para evadirlas. Haría lo que sea para pasarlas por alto. Y en el Nuevo Testamento veo en San Juan 16:33 a Jesús diciendo que en el mundo, y es un versículo conocido, van a tener aflicción, van a tener problemas, vamos a tener situaciones que no nos gustan, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y yo tomo esta palabra y digo: Dios, ¿cuánto necesito de vos? ¿Cuánto necesito de Jesús para sortear todos los obstáculos que se me presentan en este mundo? Para sortear los obstáculos a veces de problemas, ponele financieros, problemas de salud, problemas de relación entre personas, entre familias, diferentes tipos de problemas. Porque Jesús nos dice: muchachos, en el mundo van a tener problemas. No es que por ser cristiano, por ser hijo de Dios, no, ¿cómo va a tener problemas? No, en el mundo vamos a tener problemas. Pero no, Jesús no te deja así, te dice: bueno, listo, y arréglate como puedas. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y en esta mañana yo saco esta conclusión.
los problemas, las situaciones difíciles van a suceder. De la más complicada. Alguno podrá decir, la mía es la peor. Vos no sabés lo que me pasó. La mía es una historia muy triste. Pero en Jesús las cosas se restauran. Nosotros damos bases fundamentales y a veces escuchamos testimonios de gente que fue transformada, que fue restaurada por Dios. Cuento dos. Un hermano me decía, dice, iba al parque, 9 de julio, jugaba al fútbol y le metí un tercer tiempo medio violento. Los que juegan al fútbol saben lo que son los tercer tiempos, y volvía lleno de tierra, borracho. Era un espanto como volvía a mi casa. Y Dios me transformó, Dios me restauró, Dios me devolvió más todavía de lo que yo era. Me devolvió alegría, me devolvió gozo, me devolvió muchas cosas que antes yo no tenía. Después otra persona, otro amigo, que hace poco que lo conocí, él me dice, ponele 1 año y un par de meses que estoy limpio, que ya no consumo, que después de tanto batallar, de tantas caídas, de levantarme, de caídas, de levantarme, Dios restauró mi vida. Antes pesaba, en el consumo de la droga, pensaba, no sé si 40, 50 kilos, creo que eran 40. Y Dios me sacó de ahí, Dios me restauró. Pero la restauración de Dios viene cuando nuevamente nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. No es fácil el camino, no es fácil. A veces, en las situaciones que vivimos, queremos que las cosas se solucionen inmediatamente. No soportamos muchas veces los procesos, pero en los procesos Dios trabaja. En los procesos de nuestra vida Dios trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestra confianza, trabaja en nuestra fe hacia Él. Y también pensaba en que cuánto me hace falta a mí confiar en Dios en las situaciones difíciles. Cuánto me hace falta enfocarme en Dios, que mis emociones, que pueden estar, que son perfectas, el enojo, la tristeza, la angustia, son cosas que nos pasan, son cosas que nos suceden. Pero que eso no nos desenfoque de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que restaura, el que nos da nueva vida, el que nos dice, el que nos da una nueva oportunidad. Y también, por último, pensaba esto. En San Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en estas situaciones difíciles que nos tocan vivir, son a veces las situaciones en donde somos bombardeados por pensamientos, donde Dios no me quiere, donde yo no sirvo, donde lo que me pasa es porque Dios no me tiene en cuenta, o me aíslo, o no recurro a la fuente. Y son en estas situaciones donde también, no solamente en la tentación, el enemigo nos destruye, sino en las situaciones difíciles, en las situaciones donde tiene todo, a veces le damos toda la potestad para que ponga pensamiento en nuestra cabeza, en nuestra mente, y para que nos destruya, para que entremos en la depresión, para que entremos en la angustia y para que nos quedemos ahí. Entonces, en esta mañana yo le había pedido a los chicos esta canción que cantaron al principio, que me gustaría si la podemos cantar de nuevo, que es una canción que ministra mucho y dice, cuando declaro el nombre de Jesús, ahora no es que solamente lo declaro y listo. No, hemos visto que aparte de tomar fuerza y confianza en Dios, yo tengo que seguir lo que Dios me dice. En esta vida tenemos la palabra de Dios que nos dice perdonar, que nos dice confiar en mí, que te dice y me dice que
que nuestro yugo no es fácil, pero que Él está con nosotros para acompañarnos, para ayudarnos en cada situación que podamos vivir. Y en este tiempo, cuando los chicos canten de nuevo esta canción, a mí me gustaría que si tenés alguna situación, si estás pasando o viviendo alguna situación difícil, sea el índole que sea, que puedas entregársela a Jesús, que puedas tomar confianza en Jesús. Nuestras fuerzas son muy limitadas. Peleamos, nos cansamos, nos agotamos, nos rendimos y quedamos tirados en el piso. Pero cuando nuestras fuerzas vienen de Dios, cuando nos cubrimos en sus fuerzas, la cosa es diferente. Y cuando escuchemos esta canción, me gustaría y te invitaría a que pongas cualquier situación difícil que estás viviendo, que se la dejes a Jesús. En esta canción habla de la depresión, en esta canción habla de los malos pensamientos, que en vez de esa palabra ponga la situación que vos estás viviendo, y que juntos podamos poner nuestra esperanza en Jesús, que es el que restaura, es el que nos devuelve no solamente lo que hemos perdido, sino todavía más. Así que te invito, si conoces también, si voy a decir, no, yo estoy bien, pero si conoces a algún hermano, algún amigo que está pasando por una situación difícil, acércate y ora por él. Anímalo a que busque a Jesús. Porque eso, David, él pudo buscar solo a Jesús, pero hay veces que está bueno ese abrazo, esa palmada y decir, Dios te bendiga, oro por vos, para que puedas encontrar a Jesús en esta situación, en este tiempo difícil. Entonces, te invito a eso, a que ores por tu situación y si te sentís guiado por Dios a orar por un hermano, por alguna situación que vos conocés, que lo puedas motivar a que Él pueda entregar eso, porque Dios restaura. A veces no como queremos, a veces no como son nuestra expectativa, pero su voluntad es mayor que la nuestra. Y cuando Él obra, nosotros quedamos tranquilos y satisfechos, porque su voluntad es mucho mayor que la nuestra. Entonces, que sea un tiempo de ministración y después vamos a participar de la cena del Señor. Dios los bendiga, hermano.